a demostrar utilizando vectores que la línea que une los dos puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al otro lado de ese triángulo. Entonces, para ello vamos a tomar tres puntos distintos cualesquiera del plano. Vamos a llamar uno O, al otro A y al otro B, y vamos a tomar el triángulo que se forma uniendo estos puntos, uniendo el punto O con el punto B, el punto B con el punto A y el punto O con el punto A. Entonces, queremos probar que la línea que une los dos puntos medios de dos lados, por ejemplo esta, es paralela a el otro lado que no se considera. Entonces, para eso vamos a considerar el vector que comienza en O y termina en B, y el vector que comienza en O y termina en A. ¿Okay? Como esto es un vector, podemos considerar el mismo vector pero escalado por un medio, o sea, un medio por OA y un medio. También podemos considerar el otro vector, un medio por OB, que sería este vector de acá y este vector de acá. Entonces, podemos darnos cuenta que el vector que va de A hasta B es el vector B menos el vector A. Y de la misma manera, el vector que va desde este punto, el punto final de un medio de OA hasta este, es el vector un medio de OB menos un medio de OA. Entonces, perdón, y aquí no es B y A, sino OB y OA. Ahora sí, el vector OB menos el vector OA. Entonces, podemos ver que analíticamente un medio del vector OB menos un medio del vector OA es igual. Estos dos vectores están multiplicados por el mismo escalar, o sea que podemos factorizarlo y nos quedaría OB un medio veces el vector OB menos el vector OA. Y nos podemos dar cuenta que este vector es directamente proporcional a el vector OB-OA, que representa este lado de este triángulo. Y entonces, como sabemos que cuando dos vectores son proporcionales, ellos son paralelos, entonces estos dos lados necesariamente son paralelos. Y con eso demostramos el teorema. Hacer algunas gráficas. Vamos a tomar un vector A con magnitud 5 unidades y que forma un ángulo de 45 grados con el eje X, un vector B de longitud de 3 unidades y que forma un ángulo de menos 30 grados con el eje X, y un vector C de 7 unidades que forma un ángulo de 120 grados con el eje X. Vamos a graficarlos y vamos a graficar algunas cosas. Vamos a graficarlos primero. Vamos a graficar el eje Y y el eje X. Entonces vamos a marcar nuestra unidad. Yo voy a marcarla aquí, 1, y vamos a hacer las marcas que tenemos que hacer. Y vamos a hacerla que el eje Y también tenga la misma escala.
Entonces vamos a representar el vector A. El vector A forma un ángulo de 45 grados con el eje X. Entonces va a estar en algún punto de esta línea acá. Y además tiene una longitud de 5, o sea que va a ser como que tomamos 1, 2, 3, 4, 5, este vector que forma un ángulo de 0 grados con el eje X y lo rotamos hasta acá, 45 grados. Entonces el vector A forma esto. Este es el vector A. Luego, ¿cuál es el vector B? Forma un ángulo de menos 30 grados. O sea, si partiendo del eje X y yendo en dirección contraria a las agujas del reloj, el ángulo aumenta. Si vamos en sentido contrario, el ángulo disminuye. Entonces, un ángulo de menos 30 grados va a estar más o menos por aquí. Ahora sabemos que el vector B tiene longitud 3, entonces si tiene longitud 3 y forma un ángulo de menos 30 grados con el eje X, este va a ser así, va a estar acá. Y este sería el vector B. ¿Y cuál es el vector C? Bueno, forma un ángulo de 120 grados. Si partimos del eje X y vamos rotando hasta el eje Y, creamos un ángulo de 90 grados. Entonces, si partimos del eje Y y rotamos otros 30, que son los que les faltan 90 para llegar a 120, formamos un ángulo de 120 grados. Entonces, el ángulo de 120 grados está en esta posición. Y ahora el vector C tiene 7 unidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es, digamos, considerar el vector que tiene 7 unidades, pero forma un ángulo 0 con el eje X y rotarlo a 120 grados. Entonces, ¿dónde cae? Usando eso, sabemos que el vector C es este de acá. ¿Okay? Y ahora vamos a graficar algunos vectores que se pueden utilizar de estos tres. Por ejemplo, vamos a graficar el vector doble de A, que sería simplemente el mismo, en la misma dirección, pero multiplicado, su longitud es el doble. Entonces lo que hacemos es, está en la misma recta, están contenidos en la misma recta, pero tiene el doble de longitud. Entonces este sería 2A. Vamos a graficar A menos 2B. Para graficar A menos 2B primero, tenemos que saber quién es 2B. Entonces, sabemos que de aquí hasta acá es B. Entonces, 2B sería el mismo, pero duplicado en distancia. Hasta acá. Y ahora si 2B va en esta dirección, menos 2B va a ir en la dirección opuesta. Y menos 2B termina yendo hacia acá. Y ahora sí podemos hacer el vector A menos 2B, que sería la suma de A más menos 2B. Y utilizamos para eso la regla del paralelogramo. Entonces, hacemos paralelo. Aquí desde A hacemos un vector paralelo menos 2B, como si estuviera comenzando acá. Y entonces el vector A menos 2B va desde el origen hasta acá. Y este sería A menos 2B. ¿Okay? Ahora vamos a graficar el vector C menos B, que sería la suma de C más menos B. Entonces solo necesitamos saber quién es C. Digo, quién es menos B. Menos B sería aquí, este vector de acá. Que me acabo de dar cuenta que el dibujo de menos 2B no está tan
bien hecho, déjeme corregirlo, estaría más por aquí abajo. Y por lo tanto este vector aquí estaría un pelito más hacia abajo también. Este es menos 2b. Menos b, perdón. Y c más c, este de aquí, más, perdón, c más menos b sería entonces, haciéndolo el paralelogramo, sería este vector de acá. Y ya las letras se me empiezan a montar unas sobre otras. Esta sería c menos b. Y por último, vamos a graficar 2/5 de a, que sería multiplicar a a por 2/5, o sea, solo vamos a tomar 2/5 partes de él. Entonces, 2/5 de a sería este de aquí.